En Diálogo y Debate queremos construir comunidad. Este es un esfuerzo para hacerlo posible desde las herramientas y perspectivas que nos ofrece el espacio universitario. En este primer episodio reflexionaremos sobre el tema ¿ir a la universidad? ¿Para qué? Existe un fuerte contraste entre aspiraciones y realidades. Solo en nuestro país, según datos de la aplicación de servicios financieros Remly, la aspiración laboral con mayor cantidad de búsquedas en Google es ser youtuber. El factor económico también es fundamental. Si consideramos las brechas salariales que existen en el ejercicio profesional, el Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO, distingue una brecha salarial. El ingreso mensual inicial promedio para las carreras peor pagadas es de 8,600 y 14,600 pesos mensuales para las mejor pagadas. La brecha económica es fundamental para tomar una decisión profesional. Según el más reciente informe de Rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro, su matrícula es de 25,384 estudiantes inscritos en sus 13 facultades. Solamente la UAC concentra el 36% de la matrícula de la educación pública en el estado. Entre aspiraciones y realidades laborales, una brecha salarial importante con respecto a las definiciones vocacionales y una demanda educativa amplia, hoy en Diálogo y Debate nos preguntamos, ¿ir a la universidad? ¿Para qué? ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Pedro Flores Crespo y les damos la más cordial bienvenida a este primer episodio de Diálogo y Debate. En este espacio pensamos que construir comunidad implica dialogar en condiciones de libertad y pluralidad. Hay muchos problemas que nuestro país enfrenta, problemas complejos, pero es desde la universidad, desde donde tienen que surgir las respuestas, las ideas originales y las propuestas, que nuestra inconformidad, malestar y desconfianza se conviertan en acción libertaria mediante el diálogo. Y en esta ocasión tenemos a la doctora Edita Solís con nosotros. Edita es una apreciada profesora de la facultad, formadora de sociólogos y alguien interesado en la literatura. Te damos la más cordial bienvenida a este espacio, Edita, y te empiezo preguntando, ¿para qué ir a la universidad? ¿Para lograr un título? ¿Para tener dinero? ¿Para ser mejor ciudadano? ¿Para ser mejor padre, madre de familia? ¿Para qué ir a la universidad, Edita? Gracias por este espacio, Pedro. Pues de entrada es una pregunta compleja, ¿no? ¿Para qué ir a la universidad? Generalmente en los espacios etarios de la vida humana, y sobre todo en el presente, pues los niños tienen claro que van al kinder, a la guardería, al kinder, la primaria, la secundaria, y según las condiciones van generando expectativas de, no, pues me toca la prepa o me toca hacer una prepa técnica y buscar un trabajo. O sea, las aspiraciones se construyen socialmente. Entonces, algunos, pues, podríamos pensar que la universidad, tal como la conocemos en este momento, sería un espacio de educación superior, pero que responde a aspiraciones burguesas, ¿no? Diría, estoy pensando en periodistas italianos como Rossana Rossando, que decía que la universidad moderna era una institución burguesa, con ello diferenciándolo de la noción de la universidad, por lo menos el modelo universitario formal que aparece en el siglo XI y que tenemos pues hasta después del siglo XIX. Y yo creo que en esta noción de la universidad y los cambios que ha tenido, sí implican cambios en relación a modelos sociales diferentes. Entonces, la universidad actual, muchos piensan que van a la universidad, porque también es el sueño vendido, para obtener un título universitario que te permita obtener un buen trabajo y afianzar una mejor trayectoria de vida en términos económicos. Pero yo creo pues que la universidad es mucho más que eso, pero sí me da pena a veces ver que el estudiante universitario no ve en la universidad solo un espacio para la construcción del conocimiento, para obtener más conocimiento, para afianzar su desarrollo intelectual, su fortaleza moral a partir del conocimiento y el desarrollo intelectual, sino que están ahí peleando una calificación y evidentemente
para lograr de la manera más rápida y más fácil la obtención de un título. Estoy hablando en términos generales, pero también en términos estructurales, el Estado no lo contradice, sobre todo porque después de la caída del muro de Berlín, simbólicamente hablando, y de este modelo económico que ahora inunda prácticamente gran parte del mundo, aparecieron en los 90s lo que conocemos como universidades patito o centros de educación superior patito, es decir, que efectivamente lo que venden es un título para obtener una mejor posición económica. Y yo creo que estas universidades, la SEP las está dejando aparecer sin la misma evaluación que se les hacen a las universidades, por ejemplo, públicas, y además contribuyendo a esta idea de que se va a la universidad para obtener un título y obtener con ello un mejor trabajo. Creo que hoy tenemos una gran variedad de ofertas universitarias, ofertas de educación superior, y sí, hay unas que efectivamente te venden solo el título, o sea, inscríbete, no te mueras y paga tu título y ya, sales con el título. Paradójicamente son títulos que no tienen validez en muchas otras instituciones ni en muchos otros espacios y mucho menos a nivel internacional. Pero también tenemos universidades donde verdaderamente se cumple la razón de ser de la universidad que en su momento defendió Guillermo de Humboldt en Alemania cuando refunda la Universidad Alemana, que es que un centro de educación superior tiene que tener estas 3 áreas sustantivas que conocemos, ¿no? La investigación para producir conocimiento, la libertad de cátedra para poder tener discusiones libres, abiertas, y la vinculación en la extensión social. Esta idea de estas 3 áreas unidas se supone que harían equilibrio al Estado. Y ahí también cómo vamos a entender la autonomía universitaria como un espacio que en esta libertad puede hacer esa contraparte, ese espacio de diálogo y de respuesta, de equilibrio con el Estado. Este era el sueño de la universidad fundada por Humboldt, así a largos rasgos. Y bueno, pues es una respuesta ya compleja porque son cosas que traigo yo en la cabeza todo el tiempo. Y sí me gustaría que los estudiantes que nos decimos universitarios, que somos universitarios, supiéramos qué es la universidad desde sus orígenes y que su contribución es a la ciencia, es a la tecnología. No ha sido eso en su origen, es ahora. Es decir, tiene razones de ser más antiguas y es la promoción de la cultura, es la promoción del saber, es la promoción de la formación humana. Hoy decimos ciudadana, pero formar trabajadores no es su razón de ser, es como una consecuencia, pero no es la razón de ser. Creo que mencionas 3 cosas que son muy importantes. Una es cómo evolucionó ya la universidad desde los siglos anteriores a ahora. Segundo, que tenemos distintas instituciones educativas, ¿no? Formadoras de profesionales en las cuestiones más prácticas, fomentadoras de la cultura. Y lo tercero, que es muy importante, estas 3 funciones de la universidad. Y en ese sentido, Edita, yo te quisiera preguntar, tú que has leído y que estás interesada en la literatura y que tienes experiencia docente, te quisiera preguntar algo que liga la parte de educación superior con la parte de literatura. Si esta facultad fuese un libro, ¿cuál sería? De acuerdo a tus lecturas, a tus pasiones literarias y a tu experiencia docente. Ay, Pedro, me pones como en el sillón del psicoanalista. Si esta facultad, te refieres a nuestra facultad de Ciencias Políticas y Sociales, fuera un libro, mira, es una respuesta compleja. Se supone que vamos a hablar aquí tranquilamente, ¿verdad? Y abiertamente. Y abiertamente. Puede ser un libro de historia ficcionalizada, en el cual ha tenido sus altibajos. Pero en este momento, estamos hablando de mayo del 2023, lo primero que me viene a la mente es un libro de David Toscana, de los autores contemporáneos que consideran autores del norte, Zacatecas para allá, que se llama Santa María del Circo. Y ahí te dejaría la tarea que lo leyeras para que pudieras entenderme a qué me refiero. Lo vamos a leer y sobre todo es algo muy importante de que la literatura nos enseña a imaginar cosas que la realidad a veces no presenta. Y esto me parece una cosa de la realidad ficcionada, dirían algunos literatos, que nos parece importante rescatar.
Hagamos una dinámica, o sigamos con esta dinámica de la relación entre educación y literatura, Edita. Seguramente aprecias, tienes autores, autoras preferidos. Esos escritores, escritoras que tú has leído, ¿a quién invitarías a dar clase ahorita en este momento? Si yo, en esta linda utopía, si yo tuviera la posibilidad de invitar los recursos para invitar a alguien, y lo haría desde mi propia expectativa personal, yo te diría, ¿con quién yo hubiera querido tomar clases como socióloga o como científica social? Porque no me siento solo socióloga, me siento cercana al resto de las licenciaturas. De hecho, no solo soy formadora de sociólogos, también de comunicólogos y algunos politólogos y algunos filósofos a lo largo de mi carrera. Pero ¿a quién yo invitaría? Mira, siempre soñé con estar en una clase, por supuesto, de Borges, con Jorge Luis Borges. Siempre soñé con tener una clase cuando dicen, no, es que la educación tradicional es de lo peor porque está centrada en el profesor y la oralidad. Y esas son tonteras, por Dios. O sea, yo lo quedaría por estar sentada solamente escuchando una clase tradicional con Humberto Eco, que no solo es un gran literato, sino es un gran teórico de la comunicación, un gran teórico con gran expertise dentro del campo de la semiótica, etcétera. Yo creo que Humberto Eco sería un lujazo para todos los estudiantes, no solo los de comunicación. Fíjate que en lo que dices, me parece muy importante decirle a nuestros escuchas que Borges tiene un libro que se llama Borges Profesor, que fueron sus cátedras de literatura inglesa en la UBA. Y es un libro que está publicado, que muestra no solamente la erudición de Borges, sino también su amor a la docencia. Para cerrar, Edita, con esta dinámica, cuando uno va a una librería, cuando uno entra a una biblioteca y le interesa un libro, normalmente lo volteamos y vemos en la cuarta de forro algo. La cuarta de forros normalmente nos presenta la idea general del libro, nos trata de atraer el libro. Siguiendo con el símil de que esta facultad fuera un libro, ¿qué te gustaría leer en la cuarta de forros de esta facultad? Siguiendo con la belleza de las utopías, ¿qué me gustaría leer en la cuarta de forros? Que es un libro que a partir de las teorías sociales clásicas, con su actualización en las teorías sociales contemporáneas, aborda, estudia, analiza todos los fenómenos contemporáneos de nuestro entorno, de nuestra región, sin dejar fuera el marco estructural de las relaciones internacionales, no solo a nivel regional, sino también a nivel mundial. Eso sería muy interesante porque ya nos dijo Martha Nussbaum, la filósofa, que a través de la literatura uno puede conocer la realidad de manera distinta. Exacto. José Emilio Pacheco también lo explica en una conferencia del Colegio Nacional. Y entonces creo que este diálogo contigo nos permite pensar que las personas podemos relacionarnos distinto, hacer comunidad, al leer, al imaginar. Totalmente. Perdóname que te interrumpa, pero sí quiero hablar a favor de la literatura para las ciencias sociales, todo lo que nos aporta, y sobre todo a quienes hablamos de formar en el pensamiento crítico. A veces hablamos de formar el pensamiento crítico sin entender qué es el pensamiento crítico, es decir, esta capacidad de desarrollar criterios conscientes, criterios no arbitrarios para abordar algo desde perspectivas diferentes. Entonces, la literatura, entendida como ciencia, con un objeto formal que es la ficción y la dicción, es decir, la capacidad de pensar algo ficcionalmente, y la dicción, que es la capacidad de escribirlo, y escribirlo desde una perspectiva alternativa, nombrarlo, llamarlo, no solo con referentes éticos, sino también con una reactualización del lenguaje cotidiano. Al haber un objeto formal de la literatura como ciencia, podemos entender que esta ciencia humana, con sus características formales que vienen de la lingüística, de la semiótica, de la gramática, de la estilística, de todo lo que queramos ver, formando lectores tempranamente y formándonos literariamente, aprendemos a pensar el mundo de manera alternativa a cualquier situación cotidiana, problema político, etcétera,
igual que como lo hace el cine, el teatro, que nos es más cercano, la literatura presenta mundos alternativos. La literatura nunca va a ser un reflejo de una situación, porque sería reducir el acto literario al papel de un espejo que te devuelve tu imagen invertida. No, la literatura te presenta mundos alternativamente pensados. Entonces, quien tiene una formación literaria tiene esa capacidad como de voltear el calcetín al revés, ¿no? E incluso de buscarle nuevas funciones a ese calcetín, de narrarlo de manera diferente. Es decir, sí nos ayuda a formar lo que decimos todo el tiempo como pensamiento crítico. Te agradezco muchísimo tus reflexiones, Edita, muy valiosas, sobre todo para la función educativa que tenemos en la facultad. Me despido diciéndoles que en este espacio deseamos construir comunidad a través del diálogo y la discusión de los temas más relevantes, educativos, sociales y culturales. Muchísimas gracias, Edita. Gracias a ti, ustedes. Pedro. Gracias a los que nos atienden.